La noche anterior a la boda de mi hijastro Tyler, él se encontraba de pie, vacilante, en la puerta de la cocina. Grace, dijo, sé que me has cuidado todos estos años, pero esta boda es muy importante. Quiero ir al cementerio a primera hora de la mañana. Necesito ver a mi madre. No puede estar presente, pero quiero que participe. Asentí. Pensé que tenía razón. No dije nada más. Acababa de meter unas rebanadas de pan en la tostadora, preparándole la cena, cuando volvió a hablar. Y, mañana preferiría que no vinieras a la boda. No me parece bien que estés allí. Eso cayó en mi columna como un trozo de hielo. De acuerdo. Si no me recibían en la boda, supongo que no habría momento para entregarles la escritura de la casa frente al mar que había planeado cederles en la recepción. Ni el cheque de $100,000 que venía dentro del sobre. Cuando la boda terminó y Ronald entró por la puerta principal, ni siquiera intentó ocultar su enojo. Tyler acaba de casarse y ¿no le diste ni un solo regalo? Lo miré directamente a los ojos y mi voz era más fría que la suya. No. Nada. La leche en la cacerola burbujeaba suavemente, levantando volutas de vapor. Estaba preparando el postre favorito de la infancia de Tyler, pudín de crema pastelera de vainilla. Hace apenas unos momentos, me había sonreído y dicho, Grace, me caso mañana. ¿Puedo tomarme esto una última vez, como siempre lo preparas? ¿Cómo podía negarme? Lo había criado desde que tenía 10 años. Lo había visto crecer hasta convertirse en el hombre en el que estaba a punto de convertirse. Estaba a punto de espolvorear canela sobre el pudín cuando volvió a abrir la puerta de la cocina. Esta vez, la sonrisa había desaparecido. Su rostro se había vuelto solemne. Grace, empezó, esta boda significa mucho para mí. Quiero ir a la tumba de mi madre a primera hora de la mañana. Solo para hablar con ella. Contarle lo que está pasando. La madre biológica de Tyler había fallecido cuando él tenía 5 años. Había pasado más de una década, y aún la recordaba, aún quería visitarla. Eso me causó un dolor agudo e inesperado. Asentí, esbozando una sonrisa. Por supuesto. Se quedó en la puerta de la cocina, cabizbajo, inquieto como si algo le rondara la cabeza. Tras unos segundos pesados, por fin pronunció las palabras que casi me dejan sin aliento. Y, preferiría que no vinieras a la boda. Simplemente no me parece bien que estés allí. Entonces se dio la vuelta y salió, dejándome allí parado, atónito. Sentí como si alguien me hubiera vertido el agua hirviendo de la estufa directamente en el pecho. 15 años. Lo cuidé durante 15 años. Y en el día más importante de su vida, ¿no me quería allí? Luché por mantener el equilibrio y llevé las natillas a la sala. Ronald estaba en el sofá, con una pierna levantada, cambiando de canal con el control remoto, sin siquiera mirarme. Evité que mi voz temblara mientras preguntaba, ¿dónde está Tyler? Salió. Despedida de soltero con los chicos, respondió Ronald, con la mirada fija en la pantalla. Asentí, pero sentí como si mi corazón hubiera caído en un baño de hielo. Unas risas estridentes de la comedia de la tele resonaron por la sala, insoportablemente fuera de lugar. Ni siquiera pude sonreír. Ronald no notó nada. Estaba acostumbrado a verme así, tranquilo, servicial, siempre haciendo lo que tenía que hacer sin quejarse. Pero esta vez, algo dentro de mí se quebró. Le pregunté, ¿sabías que Tyler no me quería en la boda? Lo miré fijamente, buscando en su rostro la verdad. Apartó la mirada. No me sostuvo la mirada. Sí, solo quería que la gente no se equivocara, eso es todo. Tosió y volvió a coger el mando a distancia, fingiendo indiferencia. No es que no te aprecie. Es solo que, cree que sería mejor que ese asiento se quedara vacío, como si todavía estuviera reservado para su verdadera madre. Lo entiendes, ¿verdad? Añadió, es solo simbólico. En el fondo, todavía te ve como su madre. Solté una risa en mi cabeza. Fría. Hueca. Tyler tenía miedo de que lo juzgaran, de lo que dijeran, de cómo se vería. Le asustaban las opiniones de todos,
de todos menos las mías. Yo era la única a la que no le importaba proteger. Pregunté lentamente, palabra por palabra, ¿así que lo sabías? ¿Y no me lo dijiste? Ronald se quedó paralizado 2 segundos, luego se levantó de repente y dejó el control remoto en el sofá. El fuerte golpe resonó en la silenciosa habitación. Grace, deja de ser tan dramática. ¿Y qué si no te quería allí? ¿De verdad estás tan molesta por una boda? ¿De verdad vas a pelearte con una mujer que lleva muerta más de 10 años? Solía creer que todos estos años de dedicación a esta familia, amándolos como si fueran míos, sacrificándome sin pensarlo 2 veces, al menos me harían ganar un poco de respeto. Pero claramente no quise decir nada. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, Ronald ya estaba levantado. No abrí los ojos, pero lo oía todo, el roce de su ropa, el golpe de sus zapatos contra el suelo, el tintineo de sus llaves. Cada sonido me pinchaba los nervios como pequeñas agujas. Se ajustó la corbata, se acercó a la cama y dijo en voz baja, Grace, me voy. ¿Quieres que te traiga algo? No respondí. Simplemente me di la vuelta, dándole la espalda. Se detuvo unos segundos, dejó escapar un suspiro y luego salió de la habitación. La puerta se cerró con un clic tras él, y toda la casa quedó en silencio, interrumpida solo por el tic-tac constante del reloj. Vacía. Hueca. No fue hasta casi las 9 que finalmente me levanté de la cama, lenta y mecánicamente, como si alguien me hubiera puesto en piloto automático. Me lavé la cara, me cepillé los dientes, ordené la habitación, cada movimiento era entumecido, distante, como si estuviera viendo a alguien representar un papel en una obra en la que yo ya no estaba. Incluso el sonido del agua corriendo se sentía distante, como si ocurriera bajo el agua. Cuando por fin llegué al porche y cogí mi abrigo, con la esperanza de respirar un poco de aire fresco, Joanne, la vecina, ya pasaba con su perro. Me saludó alegremente. Grace. Estás fuera hasta tarde hoy. ¿No es hoy la boda de Tyler? Forcé una sonrisa. Apenas moví mis labios. Buenos días. Joanne parpadeó y luego su expresión cambió con torpeza. Esbozó una sonrisa forzada. Lo siento. No debería haber dicho nada. Buenos días. No le expliqué. No respondí. Solo le hice un pequeño gesto con la cabeza. Cuando nos mudamos a este pueblito, Tyler ya tenía 10 años. Recuerdo que mis padres me sugirieron con cariño que le pidiera a Ronald que me ayudara a que Tyler empezara a llamarme mamá, solo para que pareciera más una familia de verdad delante de los vecinos. Pero Tyler se había negado. Tercamente. Incluso con los empujoncitos, explicaciones y ánimos de Ronald, nunca cambió. Siempre fui Grace. En aquel entonces, me decía a mí misma que solo era joven. Que no estaba listo. Creía, de verdad creía, que si le daba suficiente tiempo, si le daba suficiente amor, cambiaría de opinión. Pero los años pasaron. Él nunca lo hizo. Al final, todos los vecinos lo descubrieron. Yo no era su madre. Era su madrastra. Y hoy, al no haberme presentado en su boda, ese sería el siguiente chisme que circularía. Nadie diría que Tyler era un desagradecido. No, solo susurrarían a puerta cerrada, preguntándose qué habré hecho mal, qué clase de madrastra no consigue ser invitada a la boda de su hijastro. Antes me importaba. Solía quedarme despierto preguntándome qué podía arreglar, qué me había perdido. Pero, ¿ahora? Estoy cansado. De verdad, estoy profundamente cansado. Ronald regresó poco después de las 2 de la tarde. Entró con 2 cajas de plástico transparente para llevar, sobras de la boda. Una contenía pasta pastosa, empapada en salsa de crema espesa, y la otra, rebanadas de pastel tan dulces que podía oler el azúcar desde el otro lado de la sala. No necesité mirarlo 2 veces para saber que no podía comer nada. No con la presión alta, el azúcar alta y todas las advertencias de los médicos resonando en mis oídos sobre evitar este tipo de comida chatarra. Dejó las cajas en la encimera de la cocina. Tenía el rostro contraído, agrio, como leche podrida.
Se quedó allí unos instantes, como si estuviera luchando consigo mismo, pero aún así, las palabras brotaron de su boca. Grace, ¿no dijiste que tenías un regalo para Tyler? Me volví hacia él, con la voz helada. No fui a la boda. ¿Cómo iba a dárselo? Su rostro se sonrojó al instante. Me señaló con el dedo y alzó la voz. ¿No le diste nada? Sus ojos se llenaron de decepción. Negó con la cabeza y suspiró, como si yo fuera quien había avergonzado a la familia. Luego, como si se diera cuenta de que había ido demasiado lejos, cambió el tono y adoptó una expresión más suave y más razonable. Ya sabes cómo es Tyler, siempre ha sido así, se mete en sus pensamientos. Probablemente solo estaba nervioso. No lo decía en serio. No te lo tomes como algo personal. No dije ni una palabra. Solo lo miré, esperando la frase que sabía que iba a decir. De hecho, te mencionó hoy, ¿sabes? Hizo una pausa para ganar tiempo y tratar de envolver la mentira en algo cálido y creíble. Dijo que recuerda todo lo que hiciste por él. Que está muy agradecido. No me inmuté. Ni una pizca de emoción en mi rostro. Ni siquiera me molesté en fingir. Pero Ronald pensó que eso era suficiente. Se acercó, extendió sus manos suaves y mimadas, las manos que nunca habían fregado un plato ni trapeado un piso, y las colocó suavemente sobre mis dedos callosos. Vamos, Grace, dijo en voz baja, con una voz que destilaba un encanto tibio. Llevamos 15 años juntos. No lo arruinemos por algo así. Te estoy pidiendo perdón, ¿verdad? Me dedicó una sonrisa débil. Ni siquiera pude comer en la recepción. ¿Por qué no nos preparas unos sándwiches? Podemos sentarnos juntos y tener nuestra propia pequeña celebración. Pensó que eso era todo. Una sola excusa, una salida fácil. Pensó que haría lo de siempre, tragarme el orgullo, suavizar las cosas, arreglar lo que estaba roto. Pero esta vez no. Retiré mi mano. Entonces, sin dudarlo, agarré los recipientes grasientos del mostrador y los arrojé a la basura con un golpe fuerte y resonante. Ese sonido, ese golpe limpio y final, no era solo comida cayendo al contenedor. Fueron 15 años de lealtad silenciosa, abnegación y esperanza de ser visto, todo desechado en un solo movimiento. ¿No sabes que tengo la presión alta y el azúcar alta? ¿Para quién son exactamente esas sobras grasientas? Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. Mi voz se volvió de repente clara, firme, nítida como el cristal. Tienes razón, Ronald. Llevamos 15 años juntos. Así que deja de edulcorarlo. No, no preparé ningún regalo. Y sí, ya lo he decidido. Quiero el divorcio. Ronald se quedó paralizado. Su boca se quedó abierta como una marioneta a mitad de frase, atrapada en una corriente de aire. ¿Qué acabas de decir? Balbuceó. ¿Te estás divorciando de mí por esto? ¿Por algo tan insignificante? No respondí. Entré directamente al dormitorio y saqué la maleta que no había tocado en años, con la tela llena de polvo. Ronald se quedó al final del pasillo, con la irritación aumentando en su voz. ¿Qué es esto? ¿En serio, Grace? ¿Solo porque Tyler no te quería en la boda? Ya te lo expliqué. ¿De verdad sigues obsesionada con eso? ¿Y ahora qué? ¿Vas a salir hecha una furia y escaparte de casa? Miré al hombre con el que había compartido cama durante una década y media, y sentí que algo dentro de mí finalmente se rompía. Siempre fue muy respetado en la escuela, admirado por su voz suave y cortés. Pero en esta casa, solo me dio distancia, silencio y descuido. Había soportado demasiado durante demasiado tiempo. En 15 años, solo he salido de esta casa una vez. Eso fue hace 13 años, dije con voz temblorosa, pero firme. ¿Recuerdas siquiera de qué se trataba? Abrió la boca, pero no salió nada. Está bien. Lo recuerdo. Lo miré a los ojos. Terminemos esto, Ronald. De forma pacífica, si es posible. Hace 14 años,
Tyler aún estaba en la primaria. Un día, llamaron de la escuela para avisarle que se había peleado durante el almuerzo, una pelea tan grave que justificaba la visita de sus padres. Tenía el corazón en la garganta mientras corría a la escuela, aterrorizada de que lo hubieran lastimado. Pero en el momento en que crucé esas puertas, gritó a través del pasillo frente a sus compañeros y profesores. No quiero que me recojas. Quiero a mi papá. No a ti. No eres mi mamá. Lo gritó tan fuerte que todo el pasillo quedó en silencio. Me quedé congelado en el lugar. Cuando di un paso adelante para calmarlo, me dio una patada en la espinilla y rompió a llorar, gritando entre sollozos. No eres mi mamá. No puedes decirme qué hacer. Perdí el control por un momento. Lo regañé en voz baja, pero con firmeza. Lloró con más fuerza, casi con violencia, maldiciéndome entre lágrimas. Cada palabra golpeó como un trueno directo a mi pecho. Cuando Ronald por fin apareció, su rostro estaba petrificado. No dijo nada, solo apartó a Tyler de un tirón y le susurró algo al oído. Se disculpó con los profesores y luego nos llevó a ambos a casa. Tyler finalmente pidió perdón, pero siguió sollozando todo el camino de regreso como si fuera el único que había resultado herido. Esa noche, mis padres vinieron a verme, solo para decirme que me había pasado de la raya. Que no entendía cómo ser madrastra. Que nunca debía haber regañado a un niño en público. Ser madrastra, dicen que es fácil, dicen que es difícil. La verdad es que, de cualquier manera, es una trampa. Sé demasiado estricto y serás frío, duro y poco maternal. Si eres demasiado blando, serás descuidado y claramente no tratarás al niño como si fuera tuyo. Hagas lo que hagas, está mal. Esa noche, preparé una pequeña maleta, la tiré en la parte trasera de mi auto y me quedé en casa de un amigo por un rato. No dejé ninguna nota. No me despedí. No miré atrás. La verdad es que para entonces ya me habían hecho una histerectomía. Sabía que nunca tendría hijos propios. Y pensé, tal vez podría vivir así. Sola. Pero mis padres se preocuparon. Me vieron envejecer, seguir soltero, y me animaron a darle otra oportunidad al matrimonio. Dijeron que Ronald era un buen hombre. Viudo. Criando a un niño. Le vendría bien a alguien como yo. Me rendí. Y luego, solo un par de años después de la boda, mi padre murió de un ataque cardíaco repentino. Mi madre me siguió hace 3 años, después de una larga enfermedad. Soy hijo único. Ronald sabe, que no me queda nadie más. Así que cuando hoy se paró en la puerta y dijo, adelante, vete, me encantaría ver a dónde irías, lo que realmente estaba haciendo era confirmar la verdad con la que siempre había contado. Que no tengo ningún otro lugar a donde ir. Pero se equivocaba. Aunque no tuviera a dónde ir, era mejor que quedarme en esa casa como empleada doméstica sin cobrar. Arrastré mi pesada maleta hasta la puerta de mi vieja amiga Diane. Vivía en una casa deteriorada en las afueras. En cuanto abrió la puerta, me abrazó. No me preguntó nada, solo dijo, pasa. Hablamos cuando estés lista. A la mañana siguiente, ya me había puesto en contacto con una abogada, Valerie Hart. Regresé a mi apartamento. En cuanto conecté el teléfono, la pantalla se iluminó con docenas de llamadas perdidas y mensajes de voz. La mayoría eran de Ronald. ¿El resto? De sus familiares que nunca aparecían, pero siempre tenían algo que decir. Su tono era casi idéntico, empezar con preocupación, escalar a regaños y terminar con órdenes directas. El primo de Ronald dejó un mensaje de voz como si estuviera reprendiendo a un empleado que no había cumplido con la cuota. Grace, ya lo entendiste. Ahora ven a casa de una vez, antes de que esto se convierta en un circo. Entonces vino su primo menor. Tienes 50, no 25. Andando así, ¿y si te pasa algo? Sé sensato y vuelve a casa. Y, por supuesto, la reina de la condescendencia, su prima mayor, Marta. ¿Qué mensaje estás enviando al no volver? Eres la mamá de Tyler. Vas a ser la abuela de sus hijos.
Solté una risa seca y amarga. ¿Lo soy? 15 años en esa casa, y esto es lo que obtengo, que todos se sientan con derecho a chasquear los dedos y darme órdenes. ¿Quieren que me arrastre de vuelta? Sigue soñando. Borré todos los mensajes de voz de una sola vez. Justo cuando estaba a punto de apagar el teléfono, apareció otro nombre en la pantalla, uno que reconocí al instante, uno que detesté ver, Marta, la tía de Tyler. Desde el primer día, me trató como una mancha en su apellido. Actuaba como si tuviera la autoridad moral simplemente porque la madre de Tyler había fallecido. Y ahora, claro, tenía algo que decir. Dudé y luego presioné reproducir. Grace, ¿de verdad no volverás a casa por algo tan insignificante? Eres demasiado mayor para estar haciendo berrinches así. Seamos sinceras, ¿qué clase de hombre te querría a esta edad? Francamente, Ronald y Tyler son los únicos que han aguantado tu actitud. Su tono era meloso en la superficie, pero cada palabra tenía mordacidad por debajo. Sonreí fríamente y presioné grabar. ¿Crees que sigo siendo la débil, fácil de presionar, fácil de hacer sentir culpable hasta la sumisión? ¿Crees que no sé lo que le has estado susurrando al oído a Tyler todos estos años? ¿De verdad crees que no he descubierto cómo le enseñaste a actuar lo suficientemente bien como para mantenerme enganchada? Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Pero Tyler tenía esos momentos, pequeñas muestras de cariño fugaces que me hacían dudar de mí misma, me ablandaban. Me creí la mentira durante 15 años. La verdad es que, si hubiera dado un espectáculo decente en esa boda, probablemente habría seguido mintiéndome a mí mismo, convencido de que todavía era un buen chico. Pero ni siquiera se molestó en fingir. Seguí grabando. Marta, hiciste un trabajo excelente enseñándole a dar las gracias. Pero olvidaste enseñarle a cumplir con el gesto. Iba a entregarle la escritura de una de mis propiedades durante la recepción, entregársela delante de todos. Junto con un cheque de $100,000. Pero tu astuto sobrinito no quiso seguir el juego. Así que ya no quiero más. Ah, y dale este mensaje, ¿ese food truck con el que lleva años soñando? Estaba dispuesto a invertir 70,000. Dile que siga soñando. No me sorprendió. Si Ronald y Tyler se enteraran de lo que les había planeado, probablemente caerían de rodillas, agarrándose el pecho con un profundo arrepentimiento. Efectivamente, unos días después, Ronald se tragó su orgullo y vino a buscarme, acompañado de Tyler. No tenía ni idea de a dónde había ido, Ronald solo sabía que tenía propiedades en alquiler en el norte y el sur de la ciudad. Fue de puerta en puerta, preguntando a cualquiera que pudiera saber, y no encontró nada. Finalmente, se topó con un sobreviejo en una de mis antiguas viviendas de alquiler. Esa pista lo llevó directo a la puerta de Diane. Solo habían pasado 2 semanas, pero parecía un hombre que había perdido el control de su vida. Había perdido la confianza en sí mismo. Su camisa estaba arrugada sin remedio, su cuello flácido y desprendido, claramente extrañaba a la mujer que solía mantener su vida. Se quedaron torpemente parados en mi puerta, padre e hijo, como niños llamados a la oficina del director. Me apoyé en el marco de la puerta de la cocina. No dije nada. Ronald habló primero. Grace. Lo siento. Es mi culpa. No crié bien a Tyler. No sigas enojada. No es bueno para tu salud. Parecía sincero. Su rostro se tensó con una expresión de culpa, como si realmente lo sintiera. Tomé un sorbo de café y permanecí en silencio. Tyler arrastró los pies. Tardó un buen rato en hablar. Grace. Sé que metí la pata. Es que, no se me dan bien estas cosas. Espero que puedas perdonarme. Hablaba en voz baja. Evitaba mirarme a los ojos. Toda su postura denotaba culpa, igual que cuando mentía de niño y lo pillaban. Lo miré con frialdad y determinación. Mi voz sonaba serena, tranquila y afilada como un cuchillo. Tyler, tus ojos se mueven de un lado a otro cuando mientes. Has sido así desde pequeño. Este discurso, ¿fue Marta quien te ayudó a entenderlo?
En el momento en que las palabras salieron de mi boca, el rostro de Tyler se puso rígido. Grace, esto es entre nosotras. No metas a mi tía. Ja. Justo como pensaba. Un pinchazo y la máscara se rompe por completo. Ronald, al ver que Tyler perdía la calma, rápidamente le dio una palmadita en el brazo a su hijo, retomando con desgana su actuación habitual. Oye, cuida el tono con Grace, dijo con voz suave, apenas tocando a Tyler como si le estuviera quitando pelusa de la manga. Conocía este acto. Lo había visto demasiadas veces. La rutina del padre estricto siempre salía cuando las cosas se ponían feas, con la esperanza de que mordiera el anzuelo y me hiciera el pacificador como antes. Pero esta vez ni siquiera me molesté en parpadear. Cuando eso falló, Ronald cambió de estrategia. Hora de sentirse culpable. Desde que te fuiste, no he podido cenar bien. ¿Me duele el estómago otra vez? Mis camisas no están planchadas. Hasta mis alumnos me preguntaron si pasó algo en casa. Solté una risita suave, sin siquiera levantar la vista del café. Ronald, ¿no tienes una hermana? La que siempre está haciendo cosas por el bien de la familia. ¿Qué? ¿No sabe prepararte una comida caliente? Se quedó atónito y en silencio, pero Tyler explotó. Siempre había adorado a su tía, desde niño. Ante sus ojos, ella era infalible, probablemente estaba por encima de su propio padre. ¿Qué demonios te pasa? Espetó, señalándome directamente. ¿Cuándo te he faltado al respeto? ¿Cuándo te ha tratado mal mi padre? Llevas 15 años viviendo en nuestra casa, ¿y ahora te vas como si fuéramos el problema? Ni siquiera te explicas, solo empiezas a culpar a los demás. ¡Qué madura eres, Grace! Lo miré directamente a los ojos, esos ojos furiosos y moralistas, y le di una sonrisa delgada y amarga. Así que finalmente terminaste de fingir, ¿eh? Sí, viví en tu casa 15 años. Y sí, tenía que comer y un techo. ¿Pero te das cuenta de lo que me costó? Dejé un trabajo de tiempo completo en el gobierno. Abandoné mi carrera para poder llevarte a la escuela, quedarme en casa cuando estabas enfermo, ayudarte con tus tareas. Eso no fue gratis, Tyler. Levanté las manos, ligeramente temblorosas, pero mi voz solo se hizo más firme. Estas manos eran suaves hace 15 años. Lisas. Jóvenes. ¿Y ahora? Los extendí entre nosotros. Están llenos de callos. Agrietados. Arrugados. La piel se está agrietando por años de cocinar, limpiar, doblar la ropa, fregar el baño. Volví la mirada hacia Ronald. Hasta Diane, mira sus manos. Tiene mi misma edad. 50, ¿verdad? ¿Adivina cuántas veces ha limpiado un inodoro en su vida? Ese día, en casa de Diane, golpeó la mesa furiosa al enterarse de lo sucedido. Sus manos eran como las de Ronald, suaves, pulcras, mimadas. El tiempo le había tocado la cara, sí, pero sus dedos aún parecían los de alguien que vivía para sí misma. ¿Y las mías? Mis manos parecían papel de lija, agrietadas, secas, maltratadas por 15 años de trabajo invisible. Misma edad, mismo sexo. Una todavía se desliza por las cenas con tacones y seda. La otra parece haber envejecido 20 años. Y, sin embargo, estos dos hombres, este padre y su hijo, nunca dijeron gracias. Ronald bajó la mirada. Ni siquiera podía mirarme las manos. Tenía la boca apretada, como si se estuviera tragando la vergüenza. Pero Tyler no. Tyler simplemente redobló la apuesta. Bueno, otra persona se habría casado con mi padre si no lo hubieras hecho, dijo con voz cortante y despectiva. Son solo tareas domésticas. ¿No es eso lo que se supone que debes hacer? El derecho en su tono era tan natural, tan práctico, que realmente me dejó atónito por un instante. Lo miré con frialdad. ¿Tu tía también te enseñó eso? ¿Tienes idea de lo que hace tu querida tía en casa? Nada. Cocinar, lavar la ropa, incluso pasear al perro, eso es todo trabajo de tu prima. ¿Y dónde está?
En el spa, haciéndose la manicura, bebiendo champán con sus amigas. ¿Y yo? ¿Cuándo tuviste 40 grados de fiebre? ¿Quién se quedó despierto toda la noche cuidándote? ¿Quién te dio medicinas cucharada a cucharada, te secó el cuerpo con toallas frías y te puso hielo constantemente para que no se te quemara el cerebro? ¿Era tu tía? No. Estaba tomando café con leche y publicando selfies. ¿Y la ropa sucia? ¿Las camisas de tu tío? ¿No las estaba lavando ella? Era tu prima quien las lavaba. Tyler no habló. No parpadeó. No me miró a los ojos. Porque él lo sabía. Cada palabra que dije fue la verdad. Todavía lo recuerdo, cada vez que intentaba disciplinar a Tyler, recordándole que estudiara o terminara su tarea, lo oía repetir desde el rincón de su tía. Grace es demasiado estricta. Es fría. No me da ningún cariño. Pero deberías haber visto cómo crió a su propio hijo. Ni un solo detalle. Tu primo es el mejor de su clase ahora, ¿verdad? Aprobó el SAT y solicitó entrar a la Ivy League con una beca completa. ¿A tu tía no le encanta presumirle a tu papá? Mira a mi hijo, qué éxito tiene, ¿verdad? Mi voz era tranquila, distante. Pero cada palabra impactaba como una cuchilla que cortaba un poco más profundo. ¿Y yo qué? Te rogué que al menos fueras a la universidad. Te dije que, como mínimo, un colegio comunitario estaría bien. Pero te creíste su disparate de ganar dinero pronto, disfrutar de la vida joven. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en lo endeble que era esa lógica? Mientras tu primo mejoraba su currículum universitario con horas de voluntariado y actividades extracurriculares, ¿dónde estabas tú? Cuando llegues a los 30 sin trabajo, sin ahorros y con un matrimonio roto, adivina a quién le echarás la culpa. Ella dirá, fue culpa de esa madrastra, nunca lo mantuvo bajo control. La cara de Tyler se puso roja como un tomate. Pero incluso entonces, no se atrevía a admitir que lo habían llevado por el camino equivocado. Y al mirarlo, a la defensiva, enojado, testarudo, solo sentí una cosa, una decepción total y absoluta. Pero en realidad, me sentí más decepcionado de mí mismo. 15 años. 15 años cocinando, limpiando, cuidando. ¿Para qué? Para una casa llena de gente que seguía negándose a reconocerme como algo más que una forastera. No quiero discutir más contigo, dije con frialdad. Adelante, haz una lista. Todo lo que comí, cada dólar que te costé. Desglosa todo, calcula el total. Te lo devolveré todo. Pero voy a dejar este matrimonio. Eso no es negociable. Ronald frunció el ceño. Tenía el rostro tenso por el pánico. Abrió la boca como si quisiera hablar, pero dudó, sus rodillas se doblaron ligeramente, como si realmente fuera a intentar arrodillarse. Pero antes de que pudiera hacer su movimiento, Tyler saltó y lo arruinó. ¿Quieres hablar de dinero? Bien, hablemos. ¿Esas 2 propiedades tuyas? ¿Las cuentas de ahorro? Todas las adquiriste después de que te casaras con mi padre. Eso las convierte en bienes conyugales. Mi papá tiene derecho a la mitad. El aire en la habitación cambió. Me quedé sin aliento por un segundo. Así que eso fue todo. Todas esas disculpas, todo ese falso remordimiento, fue solo el acto de calentamiento. Me levanté lentamente, con la mirada fija en Tyler. Hablé despacio, cada palabra como un martillo. Te lo dije de pequeño, deberías estudiar derecho. Aprender cómo funciona el mundo de verdad. Pero no me escuchaste. Y ahora mírate, ni siquiera distingues entre bienes conyugales y herencia personal. ¿Alguna vez has oído el término testamento notariado? Dejé que la comisura de mi boca se curvara en una sonrisa fría. Tyler parecía confundido. Pero el rostro de Ronald cambió de inmediato. Sabía exactamente a qué me refería. Mi madre, antes de fallecer, firmó un testamento notariado, atestiguado por 2 partes imparciales y presentado ante un notario público certificado. En él se establecía, sin ambigüedades, que todas sus propiedades,
cuentas bancarias e inversiones eran mías y solo mías. Ni mi esposo ni su hijo podían reclamar nada. Ni siquiera estando casados. Esos bienes no eran, ni nunca lo serían, bienes gananciales. En el momento en que murió, ese testamento entró en vigor. Me dejó un escudo legal. Ella vio a las personas mucho antes que yo. Hay quienes se hacen los santos muy bien. Pero si se les quita la capa, lo que queda es solo estrategia fría e interés propio. La expresión de Ronald cambió al instante. Atrás quedó el hombre que hacía apenas unos minutos parecía a punto de llorar de remordimiento. Ahora, parecía un jugador que acababa de darse cuenta de que lo había apostado todo a la mano equivocada. ¿Tu mamá, en serio lo hizo notarizar? Sonaba como alguien que acababa de caer en un pozo que no vio venir. Recordé lo que me dijo Diane ese día. Le dije que me reuniría con un abogado. Tienes 50, Drace. ¿Para qué armar revuelo ahora? Ronald no parece de los que van a por tus bienes. Y yo quería creerle. Porque en el fondo, ¿quién no quiere creer que la persona que amó durante 15 años aún podría ser decente? ¿Quién no espera que todos esos años no hayan sido un desperdicio? Pero a la realidad no le importan tus esperanzas. Es cruda. Y cruel. Y siempre, al final, te quita la máscara. Recuerdo el día que me casé con Ronald, hace 15 años. Me miró con lágrimas en los ojos. Me dijo que era una mujer increíble. Me prometió que jamás tocaría ni un centavo del dinero de mi familia. Me agradeció por aceptar a Tyler. Juró que me trataría bien el resto de su vida. En aquel entonces, realmente lo decía en serio. Pero él cambió. Ni siquiera sé exactamente cuándo. Quizás empezó cuando falleció mi padre. Cuando la salud de mi madre empezó a deteriorarse. Quizás fue el momento en que empecé a depender más de mi matrimonio de lo debido, cuando él se dio cuenta de que me quedaban menos lugares a donde ir. Me levanté y caminé hacia la puerta, la abrí y les hice un pequeño gesto con la mano. Sí, mi padre te admiraba. Pensaba que eras un hombre decente, honesto y confiable. ¿Pero qué hiciste con eso? ¿Pensaste que su aprobación significaba que pasaría el resto de mi vida siendo tu ama de llaves gratuita? Cocinando, limpiando y cargando con el peso de sus vidas sobre mis espaldas, emocional y emocionalmente. Te equivocaste. Quien tomó la verdadera decisión no fue mi papá. Fue mi mamá. Ella lo sobrevivió. Y vio las cosas con más claridad. Antes de morir, me miró fijamente a los ojos y dijo, ¿la gente que te rodea? No puedes confiar en ellos. Le preocupaba que Ronald me diera la espalda algún día. Por eso hizo certificar su testamento, bajo llave, hermético. En ese momento pensé que estaba siendo paranoica. Resulta que ella tenía razón. Ronald y Tyler estaban en mi puerta, ya no parecían hombres disculpándose. Parecían artistas atrapados en medio de una actuación, con sus trajes deshaciéndose bajo las luces. Cuando se dieron la vuelta para irse, Ronald lanzó una última frase amarga por encima del hombro. Tu madre era despiadada, ¿y tú? Eres un infierno. 15 años de matrimonio, ¿no cuentan para nada? ¿No queda amor, gracia ni piedad? Cerré la puerta con cuidado tras ellos. Mi voz era plana, tranquila, definitiva. Comparado con trabajar gratis durante 15 años, y casi entregar todo lo que tenía, esto es ser misericordioso. Recibí los papeles de divorcio firmados por Ronald en una tarde tranquila mientras caminaba por un sendero angosto a través de las colinas. Cada paso me suponía un esfuerzo. El viento era cortante, el suelo irregular. Caminé, me detuve, volví a caminar, como si atravesara el dolor de la última década, rompiéndolo con cada paso. Paso a paso, aplasté el viejo peso bajo mis talones. Y no miré atrás. En el mirador, saqué mi teléfono y tomé una foto de la vista, amplia, tranquila, hermosa. Luego la publiqué en redes sociales con un solo pie de foto. Incluso solo, la vista sigue siendo hermosa. Al cabo de un rato, un joven se acercó a mí. De unos 25 años, quizá.
Más o menos de la edad de Tyler. Me miró y sonrió. Señora, ¿quiere que le tome una foto? Su voz era amable y gentil. No como el tono frío y transaccional de Tyler. Este joven no parecía estar interrumpiendo su vida, se ofreció con calidez, ajustó mi posición para una mejor iluminación e incluso me ayudó a encontrar el mejor ángulo. Me encanta tu vestido rojo, dijo con una sonrisa radiante. Te sienta de maravilla, te ilumina. Me miré. Era un vestido que había comprado después del divorcio. Rojo fuego, intenso como un atardecer. Antes, solo usaba colores apagados y apagados. Ronald me dijo una vez que era demasiado mayor para usar rojo, que parecía desesperado, como alguien que se esfuerza demasiado por no envejecer. Y le creí. De verdad creí que tenía sentido. Pero, ¿ahora? Ahora veo lo ridículo que fue. Un hombre que nunca me trató como familia llegó a dictar cómo me vestía y cómo me veía a mí misma, durante años. Hacer clic. El joven tomó la foto. Abrí mi teléfono y miré. Allí estaba yo. Cabello canoso. Arrugas en las comisuras de los ojos. Pero, de pie bajo la luz del sol, con los ojos brillantes. Parecía que estaba brillando de nuevo. Ese brillo. No se trataba de juventud. Era libertad. El joven me miró con curiosidad. ¿Estás aquí solo? ¿Tu familia no vino contigo? Miré mi foto con el vestido rojo, guardé el teléfono en el bolsillo y sonreí. No. No tengo familia. Se detuvo, solo un segundo, como si mis palabras lo hubieran pillado desprevenido. Me miró, con una expresión repentinamente preocupada. Alguien a lo lejos lo llamaba, parecía de la familia. Pero no respondió. En cambio, aminoró el paso para caminar a mi lado, como si no quisiera dejarme sola. Señora, dijo en voz baja, mire este lugar. Es increíble. Todavía hay tanta belleza en el mundo por ver. Si usted está sufriendo, sus seres queridos no lo querrían. No desde donde estén ahora. Su tono era sincero, aunque un poco incómodo. Probablemente pensó que estaba de luto por alguien. Solté una risita silenciosa y negué con la cabeza. Mis padres fallecieron, sí. Pero no tengo marido. Tampoco tengo hijos. Abrió los ojos de par en par. Un poco dramático. ¿En serio? Eso es, wow. Eres un cabrón, la verdad. Parpadeé, sorprendido, y luego me reí, esta vez de verdad. Debió haber visto la confusión en mi cara, porque enseguida añadió, mira, la mayoría de la gente de mi edad está agobiada por las cosas, hipotecas, pagos del coche, préstamos estudiantiles. Casarse es arriesgado, y criar hijos da aún más miedo. La verdad es que estamos demasiado estresados para vivir de verdad. Lo soltó todo con una mezcla de humor seco y cruda verdad. Me pilló desprevenido. De joven, nunca pensé en nada de eso. Simplemente asumíamos que uno se casaría, tendría hijos y forjaría una vida. En cuanto a casas y ahorros, mis padres me dejaron 2 apartamentos y lo suficiente para vivir cómodamente. Nunca tuve problemas económicos. Y aún así, después de casarme, de alguna manera me convertí en un personaje secundario en la vida de alguien. Todas mis necesidades estaban cubiertas en el papel, y aún así sentía que necesitaba permiso para respirar. Suspiré y murmuré, tal vez ese sea el problema. Entonces cambié de tema. Dime, ¿tu generación no tiene miedo de envejecer sola? ¿Que nadie te busque si te desplomas en la cocina? Ni siquiera lo dudó. Leí algo una vez, dijo. Aunque alguien te encuentre después de muerto, ¿qué más da? No es como si pudieran traerte de vuelta. Se encogió de hombros. Además, ¿soledad? Es lo normal. Tener compañía es un extra, no una garantía. Me detuve y me quedé al borde del mirador, contemplando el cañón. La roca roja se extendía infinitamente hasta el horizonte, mientras el cielo se fundía en ámbar y rosa. El viento nos azotaba, pero en mi pecho no había nada más que calma.
Dicen que los jóvenes no se toman la vida en serio, pero tal vez la verdad sea que ellos se dieron cuenta antes que nosotros. Me quedé allí mirando el sol ocultarse tras la cresta, pintando el cielo con rayas de fuego, cuando de repente mi teléfono vibró. Con solo mirar el mensaje de texto casi me echo a reír. Bueno, me divorcio. Pero durante los últimos 15 años, te di unos $1000 al mes, págame $60,000 y firmo. ¿60.000? ¡Qué descaro! Inmediatamente llamé a Valerie. Le dije que si podía sacarme de ese matrimonio de una manera limpia y hermética, le pagaría $20.000 en honorarios, lo cual valdría cada centavo si eso significaba que ese hombre no recibiera ni un centavo de mí. Seamos sinceros, mi pequeño ejercicio de contabilidad nunca fue sincero. Fue un cebo. Una trampa. ¿De verdad creía que iba a dejar que se fuera con parte de mi vida? Menos de 2 semanas después, Ronald me envió otro mensaje de texto, esta vez sonando derrotado. Dijo que retiraba todas sus reclamaciones financieras. Solo quería que terminara. Estaba listo para firmar. Me quedé mirando la pantalla por un momento. ¿Había cobrado conciencia? ¿Por fin se había dado cuenta de lo que había aguantado durante 15 años? ¿Era esta su idea de arreglar las cosas, marcharse sin nada? Le reenvié el mensaje a Valerie. Ella me llamó poco después, su tono tenía un deje de satisfacción petulante. Resulta que su esposo lleva años aceptando regalos de los padres de sus estudiantes, vales de viaje, tarjetas de regalo prepagadas, incluso dinero en efectivo. Y algunos de los reembolsos escolares que presentó parecen sospechosos. La entendí perfectamente. Ya le di una advertencia discreta, continuó Valerie. Si esos pequeños regalos llegan a la Junta Estatal o a la prensa, podría perder su licencia de maestro de la noche a la mañana. Sabe que tengo lo que se necesita. Por eso se retractó tan rápido. Parpadeé, atónita. Esperaba que este divorcio se alargara meses y terminara en una maraña de gastos legales y amargura. Pero Valerie lo tenía acorralado en cuestión de días, sin siquiera despeinarse. Sin embargo, no parecía del todo satisfecha. La verdad es que estuve tentada a ir por más, admitió, casi con naturalidad. Pero quizá dejarlo marchar con las manos vacías sea tu mejor victoria. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, bañado por el suave oro del sol poniente. Me picaban los ojos. Para todos los demás, claro, yo gané. Pero solo yo sabía lo que realmente me costó este matrimonio. 15 años. 15 años lavando ropa, haciendo la compra, gestionando el presupuesto, cocinando, cuidando a un chico que nunca me llamó mamá. Sin sueldo. Sin gratitud. Solo expectativas y silencio. Mis ahorros se fueron reduciendo para cubrir las necesidades del hogar. Mis rutinas se adaptaron a sus preferencias. Incluso un vestido rojo, demasiado atrevido, demasiado para llamar la atención, estaba prohibido, simplemente porque no le gustaba. ¿Y todo eso, no contó como una pérdida? Exhalé lentamente, con la mirada fija en el horizonte. Por primera vez en años, no sentía tanta opresión en el pecho. Un año después, alquilé un pequeño local en una esquina frente a una escuela primaria pública en el centro. No era grande, pero hacía calor. Las estanterías de madera estaban ordenadas en filas. Los dibujos de los niños colgaban de las paredes en marcos desiguales. La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales, mezclándose con el aroma a páginas viejas y café recién hecho. Lo llamé pasadores de páginas. Porque cada libro, cada persona, cada decisión, es un nuevo capítulo. No tenía hijos propios. Así que decidí que los niños que entraban después de la escuela podían ser míos. De forma breve y fugaz. ¿Esta tienda? Era un sueño silencioso que había acariciado durante décadas. Desde que dejé la docencia, siempre quise abrir una librería junto a una escuela. Un lugar donde los niños pudieran leer libremente, hablar de personajes, galaxias e ideas descabelladas. Un lugar acogedor para sus mentes y para la mía. Todas las tardes, a las 3:30 en punto, el timbre de la puerta empezaba a sonar sin parar.
Hola, señorita Michelle. ¿Aún tienes la telaraña de Carlota? ¿Tienes algún libro sobre el espacio? ¿Algo para un niño de cuarto grado? Me llamaban señorita Michelle, a veces abuela M. Nunca los corregí. Al mirar esos rostros brillantes y curiosos, me vi a mí mismo a esa edad. Cuando desaparecía en la biblioteca durante horas, soñando con pirámides de Egipto, cantos de ballenas en las profundidades marinas y estrellas en galaxias lejanas. Pero la vida pasó. Trabajo. Matrimonio. Quehaceres. 15 años viviendo la versión de mí mismo que otros necesitaban que fuera. Ahora, por fin tenía mi propio mundo. No tenía que complacer a nadie. No tenía a dónde ir. ¿Esta librería? Era mi pequeño universo. Cuando Diane pasó por mi casa, yo estaba acurrucada en el rincón de lectura, con la nariz metida en una novela. Daba clases de tercero al otro lado de la calle y pasaba por allí casi todas las tardes antes de irse a casa. «Lleva abierto un mes, ¿qué tal?», preguntó, dejando el bolso. «Está bien». Miré hacia afuera, a la multitud de niños y padres que salían de la escuela. No pude evitar sonreír. Me miró de reojo. «¿Estás leyendo con esas gafas de abuela y me dices que está bueno?». Me reí, quitándomelos. Claro, mis ojos están viejos. Pero mi corazón no. Ladeó la cabeza, un poco en broma. ¿En serio, has pensado en una comunidad de jubilados? Las buenas tienen comidas gourmet, personal que te atiende de pies a cabeza, gimnasios, sillones de masaje. Si les das suficiente dinero, nadie te pondrá mala cara. Sonreí. No lo entiendes. La gente no vive porque alguien la cuide. Vive porque tiene un propósito. Hizo una pausa. Al principio no dijo nada. Finalmente, dejó escapar un largo y silencioso suspiro. Muchas mujeres de su edad no lo entienden. Se preguntan por qué una mujer mayor de 50 se quedaría soltera, por qué no se apresuraría a volver a casarse o a mudarse a un lujoso apartamento para personas mayores. Creen que ningún hombre, ningún niño, ninguna familia es alguien digno de lástima. Pero ellos no lo saben. Para mí, aquí es donde realmente empezó la vida. Después de que Diane se fue, cerré la tienda y caminé unas cuadras de regreso a mi pequeño apartamento cerca de la escuela primaria. La cena fue un burrito de pollo sencillo, justo como me gustaba. Después, di un paseo por el parque. El murmullo de la gente a mi alrededor me hacía sentir viva. Aparte de Diane, nadie sabía que vivía cerca. Y me gustaba así, tranquilo, discreto, libre. Esa noche, en el mismo instante en que mi cabeza tocó la almohada, me quedé inconsciente. Esos años de noche sin dormir, de ahogarme con las tareas, las críticas y el silencio, habían terminado. El divorcio curó mi insomnio mejor que cualquier pastilla. Honestamente no esperaba volver a ver a Valerie. Una tarde, entró en la tienda de la mano de su hija, con la misma sonrisa amable pero distante en el rostro. Tomó un ejemplar de 100 años de soledad. No pude evitar sonreír. ¿Ese? ¿Lo eliges para ti o para ella?, pregunté. Valerie me entregó el libro, con un tono ligero pero directo. Es para mi hija. Lo entendí al instante. Ella también era hija única. Valerie se quedó un rato. Me ayudó a reorganizar algunos estantes, me observó mientras cobraba a los clientes, limpié los mostradores y ordené el rincón de lectura de los niños. Luego, cuando pasé junto a ella para colocar un nuevo expositor, ella levantó la vista y me hizo un silencioso gesto de aprobación con el pulgar. Michelle, no tienes miedo. Y vives en libertad. Tú, más que la mayoría, entiendes que la soledad no significa infelicidad. Asentí. Ella tenía razón. Este último año viviendo sola tuvo sus momentos de soledad, sí. Pero sobre todo, me trajo paz. Nadie me instaba a apresurarme. Nadie susurraba a mis espaldas llamándome autoritaria. Nadie me trataba como un fantasma en mi propia casa. ¿Te arrepientes?, preguntó de repente, con una voz sorprendentemente seria. Claro que sabía a qué se refería.
¿Me arrepentía de haberme alejado de esa familia? Miré por la ventana, donde el crepúsculo comenzaba a sentarse sobre la calle. Entonces lo dije, simple y llanamente. Ni un poquito. Mírame ahora, por fin respiro. Ella sonrió, y algo detrás de sus ojos se suavizó, como si algo que había estado apretado dentro de ella finalmente se hubiera aflojado. Entonces su tono cambió, juguetón y conspirador. Ah, y tengo algo que quizás quieras escuchar. Levanté una ceja pero no hablé. Ronald, tu ex, está en problemas. Aún así, no dije ni una palabra. Simplemente la dejé continuar. Al parecer, un primo lejano suyo se emborrachó jugando al bridge y soltó la sopa. Dijo que Ronald estaba metiendo a niños en la clase de honor a cambio de regalos para los padres. Tarjetas de regalo, dinero en efectivo, de todo. Un padre lo escuchó y presentó una queja. Ahora la Junta del Distrito está al tanto. Emití un pequeño y seco zumbido. No me sorprendió. No me inquietó. Ya lo sabía. ¿El primo borracho? Era su hermana. Semanas atrás, Ronald había estado llamando a mi teléfono, con su voz llena de contrición. Michelle, nos equivocamos contigo. La tía de Chris no era quien creíamos. Estábamos ciegos. Chris también lo lamenta. ¿Volverías a casa? ¿Nos darías otra oportunidad? Sonaba como alguien que acaba de descubrir que la factura de la electricidad, la del agua y los recibos de la matrícula cayeron en su regazo todos a la vez. Colgué riendo. Ronald hablaba del arrepentimiento como si naciera de la culpa. Pero yo sabía que no era así, nacía de las matemáticas. Finalmente comprendió lo que costaba la vida sin mis contribuciones mensuales. ¿Y cuándo se enteró de que había vendido los 2 apartamentos? Entró en pánico. Me llamó decenas de veces, repasando números de teléfono prepago. Cambié mi tarjeta SIM. Borré todos los contactos. Pensé que esto sería el final. Entonces, un día, mientras navegaba por las redes sociales, me topé con las redes sociales de Chris. Una selfie en Disneyland. Subtítulo: Familia, su hogar para siempre. ¿Ves qué clase de personas son? Un minuto con la boca llena de disculpas. Al siguiente, en primera fila para ver los fuegos artificiales. Pero, ¿en serio? Ya no me importaba. En el fondo, lo sabía. El karma no llega antes de tiempo. Llega justo cuando tiene que llegar. Me volví hacia Valeria y le pregunté, medio curioso. ¿Seguro que sigues su drama, eh? Parpadeó y luego rió un poco, sorprendida. Quizás me involucré demasiado emocionalmente cuando ayudé a limpiar su desastre financiero. Verlos comer tierra ahora, se siente extrañamente terapéutico. Asentí, sin insistir más. Bueno, ya basta de ellos, dije, agitando la mano. Hablar demasiado de ellos arruina el ambiente. Dime, ¿por qué le compraste 100 años de soledad a tu hija? Valeria bajó la mirada, pensando un momento. Un destello indescifrable cruzó por sus ojos. Para ser sincera, dijo en voz baja, será mi única hija. No porque no pueda tener más. Simplemente no quiero. Con una hija me basta. Pero quiero que entienda algo desde el principio, que la soledad no es algo a lo que temer. La miré y algo dentro de mí se suavizó. Ella tenía razón. Recordé esa línea del libro tan vívidamente. Nadie ha podido escapar jamás de la soledad. No es un lugar que abandonas, es algo que vive contigo. La soledad no es solo un momento. Es una compañera que llevas toda la vida. Lo que realmente duele no es estar solo, es pensar que finalmente has encontrado una conexión, solo para darte cuenta de que estás más solo que nunca. Mientras Valeria recogía sus cosas para irse, me dio un último consejo no solicitado. Deberías contratar a alguien, dijo con dulzura. Ya no eres joven, Michelle. Me preocupa que manejes esto sola. ¿Y si pasa algo y nadie se entera? Sonreí, no respondí. En cambio,
Pensé en el joven de la ruta de senderismo, el que tomó mi foto, y en las palabras que me había dejado. ¿Y qué si alguien te encuentra? No es que puedan traerte de vuelta. Él tenía razón. Al final, la vida es ampliamente un largo viaje hacia la búsqueda de la paz con uno mismo. Ya me he deshecho de mucho equipaje, no hay razón para asumir las expectativas de los demás. Lo que tengo ahora es simple. Atender esta pequeña librería. Terminar los libros que aún no he leído. Dejar que el sol me dé en los hombros. Prepararme un café cuando me apetezca. Todo lo demás. Eso puede esperar.